Soy el doctor Eduardo de la Fuente, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Me da mucho gusto en esta ocasión compartir con ustedes el trabajo que realicé llamado Individuación y Creatividad en Juan Soriano. Yo pertenezco, como ya les dije, a la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en la Ciudad de México, y voy a tener el gusto de hacer esta presentación. Bueno, el trabajo está basado en el marco teórico del proceso de individuación de Carl Gustav Jung. En él lo que él hace una propuesta de que nosotros tenemos de manera natural en la psique una búsqueda de ser lo que somos verdaderamente, lo que somos nosotros mismos, lo que es nuestra naturaleza íntima. Y al reconocernos y al autorreconocernos, entonces nosotros podemos hacer una aportación a la sociedad. En palabras de Jung, diría, el proceso de la individuación no lleva al aislamiento, sino a una más intensa y general conexión colectiva. Jung habla de que hay una herida básica en la vida de todo individuo, y esa herida va a provocar dos cosas. Por un lado, una ruptura en la conciencia, en la que se van a formar complejos y que van a quedar marginados, van a quedar en la sombra, que llama él. Y nosotros tenemos que hacer a través de la vida la integración de estos elementos que fueron hechos a un lado para poderlos trabajar de manera conjunta con nuestro ego. Estos elementos, como ya les dije, se llaman complejos y los define como astillas de la conciencia. Bueno, estas astillas lo que van a hacer es polvo de oro, porque después van a servir para la realización plena de un individuo. Lo que se pretende en ese trabajo es buscar cuáles fueron estas astillas, estas heridas que se dieron en Juan Soriano y cómo se integraron para la realización de su obra. Juan Francisco Rodríguez Montoya, que es el nombre completo de Juan Soriano, nació en Guadalajara, en el país México, el 18 de agosto de 1920. Él sufrió una falta de atención y de inclusión por parte de su familia. Él fue de los hijos, el quinto hijo. Las hermanas eran las que le antecedieron, 4 hermanas. Ellas se dedicaban pues a sus vestidos, a sus novios, y había una gran diferencia de edad y siempre les estorbó. Había muchísima agresión entre ellas, había agresión entre los padres y los padres no ponían atención en el hijo. Entonces, él tuvo un rechazo y una segregación como inicio de vida, y eso le formó problemas psíquicos iniciales. La madre había sido huérfana, entonces ella no tenía un ejemplo de lo que era la maternidad en forma plena. Entonces lo que provocó fue una falta de presencia, una ausencia en el hijo. Y la falta de ese objeto madre, que es un objeto protector, entonces quedó fijado en el artista para toda la vida, creándole una angustia. Es una angustia de soledad, una angustia de abandono, una angustia de no existir, de desintegración. También le provocó, por la falta de presencia del pecho materno y del sostenimiento del holding, fijaciones orales, le provocó voracidad. Entonces él a lo largo de la vida va a querer comer muchísimo, y él narra que cuando hacía comidas compraba siempre alimento de más, y es porque tiene este tipo de fijaciones. Y en las fijaciones orales es comer y dar de comer también. La intolerancia a la frustración, era una persona que no se podía estar tranquilo cuando no se estaba obteniendo lo que quería. Entonces en la sombra, nos diría Jung, quedó en él el saberse valioso para los demás. Y al mismo tiempo en el ánima, lo femenino quedó como un elemento que lo ignoraba y lo relegaba. Y eso generó en él también un rechazo hacia la mujer y asco de ser tocado por ellas. Quien hizo el sostenimiento materno fue la Nana Mari. Curiosamente, él era un niño chiquito y pues la Nana Mari tenía nada más 5 años más que él. Él se volteaba el plato encima de la comida para reprotestar porque no se sentía atendido. Si regañaban a los niños de la nana, pues él decía, ¿por qué a mí no me regañan? Y le decía, pues porque tú eres el hijo de los patrones. Entonces ni siquiera en el regaño se sentía que existía. Y la Nana Mari, para calmarlo de todos estos berrinches, lo que hacía era figuras de masa de animalitos que se los moldeaba recién cocida la masa, y él se quedaba admirado, se los comía, pero con una fascinación. Fue el primer acercamiento
que él tuvo hacia la vida de lo que fue el arte. Él dice, y salían figuras mágicas que May me entregaba como un regalo especial. Por su parte, el padre tampoco fue una figura de mucho sostén. Él trabajaba en el gobierno y cada determinado número de años corrían a todos para cambiar a todo el personal y eso hacía que pasaran situaciones de pobreza. También él se había comprometido en encubrir conductas poco éticas, inclusive de asesinatos de políticos que buscaban sostenerse en el poder, y eso lo había hecho que se dedicara también al alcohol. Era una persona machista, había estado en la revolución, la madre allá lo había seguido como soldadera, y entonces él lo que él no podía hacer era tener un buen acercamiento con el hijo. Era alcohólico, se sentía culpable y presentaba ese tipo de conductas poco éticas. Había otra nana, que era una señora ya más grande, que era Meche, y que con ella se emborrachaba y bailaba. Él era bastante mujeriego y esto generaba muchísimos problemas con Amalia, que era la madre de Juan. Ella estaba fascinada, la madre de Juan, con la figura de su marido y lo adoraba, le gustaba muchísimo la imagen, y esto lo heredó Juan y también le parecía la figura del padre sumamente atractiva. Él dice, este retrato de Siqueiros, que había sido amigo de mi padre e incluso se parecían un poco, hombres guapos, rotundos, sólidos. Son palabras de él en las que expresa pues esa admiración hacia la figura masculina. Por otro lado, él lo que hizo fue hacerse rebelde porque había tenido una imposición machista que le había negado la posibilidad de ser mismo, y entonces tuvo una reacción aversiva. Y él dice, si me decían haz esto, bastaba que me dieran una orden para que no lo obedeciera. Entonces, ¿cuáles eran las formas machistas que él vivió? La religión y la política. La religión porque se oponía a su libertad sexual, porque él tenía pues una orientación diferente de la general, y la política porque él se daba cuenta que le había enajenado al padre, que le había impedido estar cerca de él, que le había quitado la atención, que le había quitado el fortalecimiento de su seguridad y la confianza en la vida. Él creció muy tímido, creció siempre pensando que no podía hacer bien las cosas, que creció aislado, fue un niño enfermizo. Y en una ocasión en la escuela dice, cuando el maestro me ordenó pasar el pizarrón, creí morirme, y eso que tuve un maestro bondadoso, que me daba paz toda la vida, fui una persona tan sumamente frágil que el esfuerzo de estar entre la gente me tiraba al suelo o casi quedaba turulato. Podemos observar cómo el maestro le dio confianza al alumno, le dijo que pasara el pizarrón, le dijo que pudiera escribir. Era una gente de muchísima paciencia, era una persona muy amable, y él empezó a ligar las letras y empezó a darse cuenta de que podía leer, y al salir de la escuela iba fascinado y veía los letreros y podía ir juntando letras y ver palabras, pero al mismo tiempo los iba asociando con las imágenes. Esto lo que le provocó fue un cambio en su percepción de la vida. Sabía que se podía comunicar y que el mundo se comunicaba con él, y que serían las letras y las imágenes las que le permitirían establecer ese nuevo contacto con la vida. Juan Soriano tuvo una educación autodidacta, nada más estudió la primaria y a los 14 años hizo su primera exposición a la que asistió Lola Álvarez Bravo y María Izquierdo, y vieron su pintura, era un autorretrato y les gustó muchísimo. Él estaba solo en la galería y entonces le dijeron que de quién era y les dijo, pues es mía. Entonces le invitaron a que viniera a México, le explicaron que él tenía muchas cualidades para poder hacerlo, y así fue como él aprendió que la pintura podía ser un camino para comunicarse con los demás. También con el tiempo lo encontró en la escultura. Con esto se rompió un doble encierro, el encierro social de que estaba proscrito por los demás porque no era tomado en cuenta. En Guadalajara pues era marginado, él era amigo de Jesús Reyes, que era un gran pintor, y que también estaba marginado por la sociedad y que también tuvo que emigrar a México. Y él tenía un encierro social, pero por otro lado también había un encierro personal, un encierro psíquico que se rompió a través de estas experiencias.
Entonces, paradójicamente, él tuvo muchísima facilidad para poder comunicarse con los demás. Como compensación a la herida que había recibido de marginación y de proscripción, ahora era una gente que sabía ser muy buen conversador, poner atención a los otros y tenía una capacidad de relación grandísima. Entonces tuvo muchísimas amistades, aquí vemos el nombre de muchos de ellos, entre ellos vemos a Frida Kahlo, a Diego Rivera, a Rufino Tamayo, a Salvador Novo, y destacando de entre todos ellos, uno de sus grandes amigos fue Octavio Paz. ¿Qué dice él acerca de la pintura? Él dice que es la pintura a lo que más se puede parecer a una conversación entre dos gentes, que uno se quiebra la cabeza para encontrar la palabra que expresa lo que uno está sintiendo. Dice, y entonces la otra persona reacciona y contesta. Y entonces se hace el diálogo y uno siente ternura por aquella persona que lo entendió a uno. Ahora me gusta mucho la conversación. Si no, estaría uno en el manicomio hablando solo. Pero uno no puede hablar solo, tienes que tener quien te oiga. Sobre el dibujo dice, dibujo es conocerte a ti mismo, conocer el mundo que heredaste, el de tus antepasados, porque vivimos en un mundo heredado. Cada época tiene su cara, ¿no? Pero cada persona la ve, siente y dibuja distinto a partir de su conocimiento de la vida. Toda esta angustia de crear, todo eso es un acto de amor, un afán de compartir con otros emociones, que inventar formas y preservarlas del olvido. Él, Diego de Mesa fue su primera pareja, era un español refugiado, después terminaron, Diego de Mesa regresó a España y posteriormente conoció a Marek Keller, lo conoció en París y con él vivió hasta el final de su vida, hasta los 85 años, estuvieron viviendo en París y después vinieron a vivir a México. Y él recolectó toda la obra y él es el que la maneja y ahora después de muerto. Juan Soriano la maneja Mark Keller. En su pintura, dice de Garay, se refleja la delicadeza, la ternura, la poesía y la literatura mexicana. Soriano es un escritor de imágenes. Esta es una escultura que está afuera del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, se llama La Luna. Y podemos decir lo siguiente. Puede decirse que la experiencia de Juan Soriano confirma en su caso que tanto el desarrollo de su creatividad como el de su comportamiento en las diversas etapas de su vida estuvo relacionada con las necesidades de ser visto y así sentir su propia existencia como un ser real. Esta es otra escultura que está en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y se llama La Paloma. Aquí vemos la grandiosidad de la obra que realiza y cómo se parecen un poco en el fondo a las figuras de masa que le hacía Mari cuando era niño. Con el tiempo él llegó a hacer lo mismo de dar a los demás y comunicarse a través de las esculturas. Se las presentaba al público en las calles como un regalo especial, como una forma de alimentar al hambriento de amor, de ser tomados en cuenta, de ser vistos. Por ello Soriano llegó a afirmar que no existe el arte sin el espectador, pues la motivación profunda de Soriano es brindar una presencia a aquellos que están hambrientos de ella. Por ello, a Soriano le gustaba que las gentes se acercaran y tocaran sus esculturas. Esta otra escultura está en la ciudad de Colima, en el país, aquí en México, y se llama Pájaro sobre la ola, y podemos decir que en conclusión el análisis muestra a partir de una herida psíquica inicial cómo fue la falta de atención a su ser, la gestación de una búsqueda sistemática de su ser y de su forma de ver la realidad y de experimentarla. Ello llevó a Juan Soriano a su individuación y a su evolución creativa. La herida fundamental de ser ignorado, que le generó angustia de no ser, las imposiciones que le negaron la posibilidad de comunicarse y entablarse un reconocimiento del otro y de sí mismo, fueron superadas. El aprender por él mismo que un lenguaje plástico le devolvía su derecho a existir, abrió su proceso de individuación, que nos dice Carl Jung, y de creatividad. No aceptó volver a doblegarse a la rigidez y a la marginación y eligió las formas de vida y de pareja que su naturaleza le exigió. Su obra es una propuesta de reconocimiento a la existencia de sí mismo, de los otros, y una invitación a acercarse y a permitir que unos y otros toquen las profundidades del alma humana en el contacto sincero y comprometido de unos con otros. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes.